Hola niños, ¿cómo están? Nos encontramos en una nueva cápsula educativa, esta vez en el área de geometría. Vamos a hablar entonces de la guía 6 de geometría, que tiene por objetivo comprender el concepto de reflexión y aplicarla. Entonces, vamos a mirar la guía. ¿Dónde está mi guía? Por acá. Entonces, recordemos que cuando empezamos nuestros conceptos de transformaciones isométricas, ¿cierto? Vimos primero plano cartesiano, luego vimos traslación y ahora nos toca ver reflexión. Entonces, ¿qué es una reflexión? ¿Cierto? Es una transformación isométrica en la que cada punto de una figura se le asocia otro punto llamado imagen. El punto y su imagen deben estar a igual distancia de una recta llamada eje de reflexión o eje de simetría. Y el segmento que une el punto con su imagen debe ser perpendicular a este eje. Entonces, miremos aquí esta imagen. Esta figura de acá, esto completo de acá, es una tarjeta que tiene, ¿cierto?, un dibujo aquí de un regalo que saltan confetis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé yo que esta es la figura original y no esta? ¿Por qué? Porque yo aquí me doy cuenta que aquí dice A y acá dice A'. Y siempre que diga A' significa que es la figura imagen. ¿Bien? Entonces, como dice acá en la situación presentada, para dibujar la otra mitad puedes ubicar el diseño de la tarjeta en el plano cartesiano, ¿cierto? Estos son los ejes, ¿cierto? Eje X, eje Y del plano cartesiano. Ahí está, ¿cierto?, nuestro origen. Y acá ubiqué la tarjeta. Entonces, dice, si consideras como eje de reflexión al eje Y, es decir, este de acá, que va de forma vertical, la distancia entre cada punto de la figura inicial y el eje Y será la misma que la distancia entre cada punto de la figura imagen y el eje Y. Es decir, si yo miro este punto de acá, por ejemplo, del regalo, y mido la distancia que hay hasta el eje Y, tiene que ser exactamente la misma distancia que hay entre este punto, que es el punto imagen, y el eje Y. Bien, este tipo de reflexión se conoce como simetría axial. Es como cuando usted se mira al espejo. Si usted toma un espejo y se mira, lo que hay ahí es un reflejo de usted mismo, ¿cierto? Bien, ese es un tipo, ¿cierto?, de reflexión y se le llama simetría axial. Bien, entonces, existe también otro tipo de reflexión que se llama simetría central. La simetría central es una reflexión en la que todos los puntos de la figura original y sus respectivas imágenes están a igual distancia de un punto llamado punto de simetría. Entonces, en este ejemplo que les pongo yo acá, tenemos esta figura que es la original. ¿Por qué? Porque si usted se da cuenta, todas las demás tienen esa comita al lado que se llama prima. Tenemos aquí, ¿cierto? Este es el eje de reflexión, pero aquí está mi punto de simetría. Esto es lo que yo me tengo que fijar, el punto de simetría. ¿Cómo es la simetría central? Dice que cada punto va a pasar por este punto de simetría y se va a reflejar. Si usted se da cuenta, cada punto pasa por este punto de simetría que se llama O y la figura queda al otro lado, ¿cierto? Pero queda invertida. ¿Bien? Entonces, esa es la simetría central. Entonces, dicho eso, vamos a pasar al ítem número 1. Dice, realiza una reflexión a las siguientes figuras según lo pedido. Luego, escribe las coordenadas de los vértices de la figura imagen. Entonces, ¿qué tiene que hacer usted aquí? Usted tiene que mirar esta imagen y dice reflexión respecto al eje X, es decir que el eje X es mi eje de simetría. Por lo tanto, si usted hace el ejercicio, toma un espejo, si tiene en su caso un espejo plano, y lo pone aquí alineado, ¿cierto?, con el eje X mirando hacia la figura, y usted mira en el espejo, usted se va a dar cuenta cómo tiene que quedar acá la figura reflejada. Recuerde que la distancia que hay entre cada uno de los puntos y el eje de reflexión tiene que ser igual a la distancia que hay en el punto imagen, ¿cierto?, y el eje de reflexión. Es decir, si entre A, ¿cierto?, y el eje de reflexión, que es X, hay 1, que aquí lo estamos viendo, un cuadradito, significa que A' también tiene que estar a 1. Si D está a
1, 2, 3, 4, 5. D' también tiene que estar a esa misma distancia. Bien, una vez que usted, ¿cierto?, usted refleje cada uno de estos puntos, ¿cierto?, usted los va a unir para formar la misma figura. Y luego, acá, yo le pido que usted me indique las coordenadas de cada uno de estos nuevos puntos. Entonces, usted va a ir donde está A', va a mirar cuál es la coordenada del eje X y cuál es la coordenada del eje Y. A B', lo mismo, C' y D'. ¿Bien? La letra B debe hacer lo mismo con la diferencia que ahora el eje de reflexión va a ser Y. Bien, le recomiendo nuevamente. Toma un espejo, lo posiciona aquí y mire, ¿cierto?, a través del espejo para que vea cómo se debiese ver la figura. Una vez que ya tenga claro eso, empieza a hacer la reflexión y cuenta, ¿cierto?, cuántos puntitos hay de distancia entre cada punto y el eje y los refleja hacia el otro lado. Cuando ya lo tenga listo, los une, ¿bien? Y una vez que los tenga unidos, nuevamente acá usted me indica cuáles son las coordenadas de J', K', L' y M'. ¿Bien? Luego, el ítem 2 dice: realiza las reflexiones pedidas al segmento AB, que es este segmento que está acá, en torno al eje X, es decir, a este, y en torno al eje Y, que está acá. Luego escribe las coordenadas de los extremos de los segmentos resultantes. Entonces, ¿cómo se puede ayudar? Con el espejito. Usted primero, si va a reflejar en torno al eje X, puede poner el espejito aquí y mira hacia dónde va a aparecer reflejada, entonces usted lo refleja. Luego con el eje Y y lo refleja, ¿cierto? O si no, lo hace de manera manual, ¿cierto?, contando la distancia que hay entre el punto A y el eje de reflexión, ¿cierto? Acá entre el punto B y el eje de reflexión y los une. Para este ejercicio, le recomiendo que ocupe 2 lápices de colores distintos, ¿bien? Después me va a entender por qué le pido que sean de colores distintos. Una vez que haga la reflexión, me escribe acá abajo la reflexión, ¿cierto?, las coordenadas. Reflexión respecto al eje Y, del punto A, del punto B, y reflexión respecto al eje X, del punto A y del punto B. En nuestra tercera página va a aparecer la siguiente figura. En base a esta figura, usted debe responder acá abajo. Tenemos aquí, ¿cierto?, un cuadrilátero de vértices A, B, C y D. Tenemos una recta L. Y dice: si se realiza una reflexión tomando la recta L como eje, ¿cierto?, eje de simetría, ¿qué le ocurre al punto A? Explica. Entonces, usted va a hacer, ¿cierto?, la reflexión. La puede hacer con su regla o con su compás, ¿ya? Con el compás es mucho más fácil hacer, ¿bien? Usted hace la reflexión, nuevamente puede poner su espejito acá para guiarse más o menos cómo debiese quedar, lo hace. Y luego usted mira su reflexión, ¿cierto? Y me responde la pregunta: ¿qué le ocurre al punto A? Entonces, lo que ocurra, usted lo escribe aquí, lo redacta y lo explica. Y finalizamos esta guía, porque es una guía bastante cortita, con un desafío. ¿Se recuerdan que inicialmente hablamos que existía la reflexión, ¿cierto?, que podía ser simetría axial, que es como cuando uno se mira al espejo, y la simetría central, que es cuando hacemos una reflexión a través de un punto de simetría? Bien, entonces el desafío tiene que ver con esta última. ¿Cómo se realiza una reflexión central? Entonces, te invito a buscar la forma de hacerlo y realizarlo en la siguiente figura. Yo aquí le estoy dando la figura, ¿cierto? Es un cuadrilátero A, B, C, D, ¿cierto? Y este punto E que aparece acá es el punto de simetría. Entonces, usted debe investigar cómo hacerlo y luego que lo investigue, lo va a realizar, ¿bien? Para que quede un poco más claro, va a necesitar de esto una regla y un compás para poder hacerlo, ¿bien? Una vez que usted lo haga, ¿cierto?, va a poder dibujar la figura, ¿cierto?, que se forma, ¿bien? De todas maneras, en la siguiente cápsula educativa, antes de comenzar con la siguiente guía, voy a mostrar, ¿cierto?, cómo se hace esto
para que usted compare si lo hizo bien, ¿cierto? O si cometió algún pequeño error y lo pueda corregir. ¿Bien? Entonces, niños, esa ha sido nuestra cápsula de geometría de la guía número 6. Recuerden que cualquier duda que usted pueda tener debe escribir un correo a apoyopedagógico.lmr@gmail.com, en el asunto escribir el curso y la asignatura, y en el cuerpo del correo el número de guía e ítem que requiere ayuda. Bien, espero haberlos ayudado. Nos vemos en una siguiente cápsula. Chao, chao.